y lo voy a saludar porque lo tenemos del otro lado. En su reaparición, me faltó una música rimbombante como para presentarlo, pero bueno, le doy la bienvenida al licenciado en psicología Gustavo Mena. Hola, Gus, ¿cómo va eso? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo andás? Todo bien. Hecho ya, no podríamos decir que es una editorial, ni siquiera es una catarsis, pero bueno, hay cosas. Admiro a quien de repente se mantiene un poco más callado con estas cuestiones. No te voy a pedir una opinión a vos, pero bueno, a mí me cuesta un poco. Sí, yo no tengo digamos, mi opinión sobre la realidad del básquet la he dado y a veces la expreso. Soy más de la idea de que, bueno, la muerte ni canoniza a nadie, o sea, no lo hace ni santo, ni villano. Entonces, eh, prefiero mantenerme en un lugar de condolencia para la familia y el básquet tendrá que ver cómo sigue. Con figuras tan fuertes, para bien o para mal, es imposible que la ausencia sea indiferente. Así que bueno, esperemos. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, aún en los mejores momentos del básquetbol argentino, siempre hay cuestiones perfectibles. Siempre. Siempre, siempre. Pero bueno, no va a ser ese el tema de nuestra charla de hoy. No sé cómo encarar este tema. Bien. Cuando la otra vez en uno de los Eurostep que hacemos con el señor Federico Toral, a quien le mando un abrazo muy grande, Que no se demore con las tablas, por favor. sí, que no se demore con la tabla, exactamente, y no hablamos ni de la Anoche de se demoró planchar, mucho. ni la de Se fiambres, demoró nada. mucho. Yo quería ver cómo habíamos quedado después de que ganó mi equipo y tardísimo. Actualizaba. Quizá, espero que no sea algo personal. No, no creo, qué sé yo. ¿Eh? Quiero creer que no es algo personal. ¿Eh? Eh, Digo, hablábamos con Fede de cuántos entrenadores se han ido de la Euroliga. Sobre todo en la primera etapa de la competencia, porque habían pasado pocas jornadas, cerca de 13 jornadas. Ahora estamos atravesando la 29, si no me equivoco, 28, 29. Pero a eso de la jornada 13, 14 habían cambiado 5 entrenadores. Bien. En un ambiente hiper profesionalizado como la Euroliga. Recontra profesionalizado. Bueno, en la Argentina también pasa algo de ese tipo. Eh, y cómo. Porque hay una cuestión que deberíamos en la cual nos vamos a adentrar, mejor dicho, en este caso, de cómo choca ese cambio de timón, para algunos equipos necesario, para otros equipos imprevisto, para algunos inesperado, con la planificación. Hay un choque claro entre algo que se planificó entre tres patas, jugadores, cuerpo técnico y dirigencia, y un cambio de timón que por lo general, bien, y es donde vamos a hacer foco, tiene que ver con los entrenadores. Bueno, no sé por dónde querés empezar. Me parece que es un tema que nos puede traer muchas aristas. Yo me anoté por ahí 4 o 5 preguntitas, bien, o 4 o 5 disparadores, pero no sé por dónde lo querés arrancar vos. Yo empezaría por una palabra que es muy, me parece que es orientadora, que es la palabra proyecto. Mi experiencia es cada vez que a un entrenador lo citan o para una entrevista, para ofrecerle a algún club, algún equipo, le dicen, bueno, presenta un proyecto. Bueno, yo creo que ese proyecto debería de tener como el primer inciso, todo esto se sostiene hasta que perdamos 4 partidos seguidos. Entonces Hay digo, gente que dice, el proyecto es ganar. claro, bueno, ahí estamos complicados. Directamente, ¿no? El proyecto es ganar. Sí. Entonces, ¿cómo? Obvio que queremos ganar, pero ¿cómo? Entonces me parece que empezaría por pensar esto, ¿no? Uno tendría que empezar a entender desde el lugar que esté en el club, dirigente, entrenador, jugador, aficionado, hincha, socio, que el proyecto hoy tiene una validez que la dan los resultados.
pero que ni siquiera es el resultado de todo el proceso de ese proyecto, sino el resultado de ayer. Y ahí es donde me parece que aparece un elemento que se llama inmediatez, que conspira contra el proyecto. Entonces uno puede planificar, decir, bueno, mira, un proyecto de club a 3 años, perfecto. Pero si no se sostiene ese proyecto planificado en el momento en donde hay turbulencia, cambios, modificaciones, derrotas, lesiones, todo eso, toda esa nube negra que acompaña muchas veces los proyectos deportivos y que están y es parte del deporte, empieza a perder peso ese proyecto. Entonces, bueno, pensarlo así, desde la inmediatez, pone en cuestión nuestra planificación. Entonces, sos entrenador, psicólogo de un equipo, tenés que saber que tenés que tener diversas planificaciones para poder sostener el proyecto. Y que el fusible de cambio sos vos. Es decir, si es tu proyecto es sostenerte en el resultado y a partir de ahí desplegar lo que planificaste. Y hay un elemento que está pasando en la liga, que es sintomático, ¿no? Los 3 equipos de los últimos años, Quimsa, Instituto, Boca, esta temporada cambiaron de entrenador. Entonces, habla también de un cambio de época, ¿no? De decir, bueno, la inmediatez del resultado de ayer hace que la decisión dirigencial se tome de manera mucho más inmediata, ¿no? Más rápida. Entonces, hay que empezar a pensar también las planificaciones de los proyectos anuales de parte del entrenador para sostenerse en el tiempo. Es verdad, coincido, es una observación interesante lo de los 3 equipos top de las últimas temporadas. Quizás hasta podríamos agregar alguno ahí medio perdido. También me parece que hay en los cambios de timón, muchas veces se busca ganar en determinado momento. Me voy a ir al otro extremo. Bien, estoy pensando en voz alta. Voy a hacer nombres propios porque quiero ejemplificar en este caso. Pero yo entiendo que, por ejemplo, el cambio en Argentino de Junín con la llegada de Adrián Capelli apunta más a ganar al final de la temporada para salvar categoría. Sí, es una decisión orientada, si querés, a un proyecto del club. El club quiere permanecer y quien lo hizo permanecer el año anterior, porque no hay que perder de vista esto, ¿no? El entrenador que es cortado y reemplazado por Capelli es el que sostiene a Argentino en la permanencia. Entonces, 10 partidos, bueno, viene Adrián. Entonces, o evaluaron desde dentro que lo que sirvió hasta hacía 3 meses no sirve más, o pasó alguna otra cosa que uno no sabe. Entonces, digo, otra vez, ¿no? El entrenador planifica algo y en tantos partidos la planificación del club o el deseo del club está por encima. Ahora, lo que no podemos dejar de ver también es que muchas veces esto es un golpe de efecto que a veces genera efectos positivos o negativos. Nunca son neutros para el club, para el equipo, para los jugadores. Ahora, en ese cambio, cuando hay un cambio de entrenador, sobre todo pienso en los jugadores, ¿no? No en el entrenador, porque el entrenador en definitiva es llamado, hay como una
como una suerte de previa al asumir el cargo, en donde uno también entiende, y esto es un pensamiento en voz alta, de que el entrenador también se prepara, bueno, el día que me presenten voy a decir esto, el otro, pero más allá de esto, mi consulta va en los jugadores. ¿Se puede resetear esa mente con ese cambio? Y también imagino que no debe ser lo mismo el reseteo de la mente de un jugador, vuelvo al mismo caso, de Argentino de Junín, que de repente encaró la temporada pensando en que su objetivo principal es salvar la categoría, que uno de, volvemos a los mismos casos, Instituto, Quimsa o Boca, que de repente fueron armados con otras expectativas deportivas. A ver, una voz nueva, o sea, una postura nueva y algún cambio metodológico, no sé, ponemos la entrada en calor en tal lugar y primero hacemos los ritmos ofensivos, qué sé yo. Y antes hacíamos primero la defensa. Cualquier cambio de voz cambia el aire. O sea, el jugador por lo menos se abre a encontrar algún tipo de información nueva. Ahora bien, a veces, y muchas veces el efecto deseado de parte de quienes toman las decisiones es trasladarle algo de presión a los jugadores. Es decir, bueno, a ver, no rindieron con A, pongamos B. A ver, bueno, ya si no rinden con A, con B, ni con C, el problema está en ustedes. Entonces, también es un traslado de presiones hacia el equipo. Entonces, estos golpes de efecto tienen que ser pensados, planificados. Te diría yo, si yo asesoraría a un club o a un dirigente, bueno, hablen con los referentes, porque después la recepción o no positiva de ese mensaje o de esos cambios, de esas modificaciones, depende mucho del equipo, ¿no? Hay un poder en la ejecución, en la acción, en el deseo, en cómo llega el mensaje de parte de los jugadores que dejan mucho de lo que el entrenador pueda decir, pueda modificar, queda en las manos de los jugadores. Y cómo choca ese cambio. Me voy a meter en un problema con esto, no importa. Ya me metí en un problema temprano, así que... No, ya no. Con la remera también te está sí, también me podría problema. meter con miles de problemas. Hasta ahora vengo invicto en la calle, nadie me dice esa remera, nada. si salías en la esquina te pegan, ¿eh? Claro, no. Algún Acá, garrote suelto. acá no. Es más, hay gente que me felicita por la remera. Bien, muy bien, yo digo, también. ¿cómo se choca ese cambio con la planificación? Porque en definitiva, que era algo que yo también pensaba con algunos cambios, sobre todo en nuestra Liga Nacional, cuando hay un cambio de entrenador, cuando se decide cambiar el entrenador, que es habitualmente, así como con los extranjeros, la primera moneda de recambio que tienen los clubes, hay de alguna manera tácita, si se quiere, la admisión de la dirigencia, de decir, che, yo planifiqué mal. Uno entiende de que esto, una frase muy mía, digo, es deporte y no es una ciencia exacta. Partamos de esa base. Pero si se quiere, puede haber una culpa compartida donde vos decís, che, yo tuve que cambiar el... No pongamos con la temporada avanzada, porque con la temporada avanzada puede haber muchos pero, ¿no? Pero se me lesionaron los jugadores referentes, pero cuando se me lesionan, fueron lesiones cortas, me pasó la fecha de recambio si no puedo hacer cambios, pero tuve que parchear tal o cual cosa, pero se me juntaron varios partidos, bueno. Pero digo, si vos haces un cambio de entrenador, bien, en la fecha 5, los referentes no se bancan al técnico,
Los juveniles están disconformes porque no juegan. En el medio hay un grupo de jugadores que no cortan ni pinchan, no tienen ni voz ni voto y no saben si salir disparado o meterse dentro de la cancha. Algo en la planificación te pasó. Como dirigente, sí, pues te equivocaste. O gestionaste mal la política de refuerzos, o gestionaste mal la continuidad del entrenador. O sea, incompatibilizaste algunas cosas. Te lo traslado a la cancha una anécdota, ¿no? Un entrenador se quejaba mucho de un jugador, de las decisiones del jugador. 1, 2, 3, 4 veces. Entonces en un momento le digo, pero la culpa también es nuestra, que lo ponemos 20 minutos. O sea, si lo ponemos 20 minutos y se equivoca 18, hay algo de responsabilidad nuestra. Pongamos un cono, por lo menos no se equivoca. Entonces, también hay algo de autocrítica. Lo que pasa es que funciona el mito y que después se trasladó a la psicología social, que es del chivo expiatorio. Listo. Se va al extranjero, se lleva los males. Se va el entrenador, listo, cambiamos la energía. Todo lo malo se lo lleva el que se va. Entonces, también hay una cuestión de pensamiento mágico, de sacarse el sayo. Y yo he visto pocos dirigentes que expliquen a sus socios, sí, con el entrenador Juárez nos equivocamos. No era el perfil para el club. Sí he escuchado internamente, muy pocas veces al aire, que un entrenador digo, no era mi momento para este club. Tomé tal equipo en un momento personal o del equipo erróneo. Sí, y eso no invalida al entrenador. No. Pero por ahí dicen, che, agarrarías X equipo. Y la verdad que no sé si era la mejor decisión. La agarraste y justo era una transición y justo el equipo venía de ganar y ahora bajábamos el presupuesto. La gente tiene la presión de seguir ganando. El entrenador anterior es una estatua en el club, digamos, en el sentido de que fue brillante su ciclo. Y vos tenés que estar muy seguro para tomar eso. Y después tenés que tener mucha banca de la dirigencia, que ya sabemos que en muy pocos casos está. Bueno, es algo que en algún momento lo hemos tratado en este mismo espacio, que hay entrenadores que son especialistas en absorber la presión. Es más, Sí. Creo que pusimos el ejemplo de Néstor García. Sí, él se lleva todo. Si yo tengo un equipo y tengo alguien que me saque la presión, bueno, está con trabajo. Sergio Hernández, vení. Van a mirar qué hizo Sergio Hernández. No van a mirar si... Es más, me van a felicitar por la gestión que hice. Bueno, yo tengo sobre el tema primer contacto, cambio, ese cambio del cual hablábamos de un entrenador nuevo llegando en el medio de la temporada o comenzada la temporada a un equipo nuevo. También me puse a pensar cuando hacía la previa, cuando nos pusimos de acuerdo en qué era lo que íbamos a hablar, y pasa mucho sobre todo en nuestra Liga Nacional, una Liga Nacional que está excesivamente profesionalizada al punto tal de que son muy pocos los jugadores que tienen un vínculo directo con su club, que se identifican con el club porque es una competencia muy de temporada. La enorme mayoría firma vínculos por una sola temporada. Pero digo, ¿se revisan los vínculos previos entre entrenador y algún jugador que ya estuvo con ese entrenador? Sobre todo en los casos en los cuales la cosa no terminó bien. Porque vos decís, che, yo voy a dirigir a tal lugar, lo tomo en la fecha 15. Uy, está este muchacho que yo hace 4 años lo dirigí en tal equipo y la verdad no tuve el mejor feeling, que digamos. O terminamos mal o
o empezó muy arriba y le tuve que restar minutos porque cada vez que entraba yo me daba cuenta que me restaba o me tiraba para atrás el vestuario. Bueno, hay un sinfín de posibilidades que uno imagina que deben tener alguna revisión y que obviamente no son bloqueantes para que vuelvan a trabajar, pero son cuestiones quizá ahí por solucionar. A ver, tanto de la dirigencia como del entrenador, cuando vos encontrás una incompatibilidad personal o deportiva muy grande, te sentaste arriba de una bomba. Puede que explote, puede que no. Entonces también es una categoría de análisis. Bueno, a ver, tomo tal equipo. Bueno, ¿quiénes están? Tal, tal. Bueno, ¿a quién tuve? ¿A quién no tuve? Bueno, ¿cómo vienen? Digo, la parte humana, la parte deportiva. Y también el dirigente tendría que pensar, che, bueno, pero no. No, los referentes no le gusta el estilo. O es muy parecido al estilo del que estaba y yo quiero pegar un golpe de timón. Entonces, yo creo que sí, es un poco testear estas cosas a la hora de tomar la decisión. ¿Se puede, ese tipo de cosas son solucionables? Algunas sí, otras no. ¿Cuáles te llevan mucho a pensar de que de repente, porque sí, coincido, uno se sienta, o los entrenadores se sientan arriba de una bomba cuando está en esas situaciones? Pero hay algunas que son diferencias, entre comillas, aceptables. Hay los que trabajamos con números en empresas decimos que hay un delta siempre de cuestiones en las cuales uno se puede manejar. Hay diferencias aceptables, ¿no? Está ese delta aceptable y hay otras cuestiones de las cuales ya no hay retorno. A veces el vínculo jugador-entrenador puede estar, bueno, caracterizado por la admiración, por el respeto, todo positivo. Puede estar también con disconformidades, minutos, tiempo, gestión, o sea, así un par de situaciones y de cosas, pero a veces hay otras cosas que suceden, no sé, temporadas, discusiones, ciertos puntos de conflicto muy grandes que terminan rompiendo la relación. Donde sí, nos saludamos todo, pero el día a día se hace complejo, se hace difícil, se hace casi insostenible. ¿Por qué? Porque hubo una ruptura muy grande. Sobre todo, mira, con vínculos muy fuertes de años que se dañan por alguna situación. Una pelea muy fuerte en el vestuario, una mala gestión por parte del entrenador, una demanda del entrenador al jugador en otro momento de su historia que ese jugador no cumplió o no lo pudo hacer. Y así. ¿Qué se le recomienda a un entrenador que toma un equipo? Por lo general suele pasar en el 98% de los casos que viene de capa caída, a la hora de generar ese nuevo o ese cambio de aire o qué nervios o qué fibras hay que tocar en un equipo que viene tocado. Sí, a mí lo primero que tiene que tener claro el entrenador que asume es que necesita que ese plantel esté rápido con él. Compren la idea. Entonces, dos cosas breves, modificaciones y valorar individualmente al equipo. Entender que es solo un mal momento. ¿No? Ustedes, no sé, no son esta realidad. Son mucho más. Entonces vamos a trabajar, ustedes son buenos jugadores, vamos a modificar acá y acá. Es como de entrada marcar la cancha, evitar, desde mi punto de vista, pegarle al entrenador anterior.
Te estaba por decir eso y iba a poner el paralelo de noble, no, o sea, tengo una cita, no me hables mal de tu ex. O sea, lo peor que puedes hacer. Exacto, pero claramente, porque estás hablando mal de mí. A ver, si yo hablo ante un plantel, yo soy el psicólogo del nuevo entrenador, pero no personalmente, sino del equipo. Y antes había otro colega, o un coaching deportivo, alguien que trabajase en lo mental. Y lo primero que empieza a decir, todo lo que hacía el psicólogo Javier no sirve para nada. Sí, Quizás, es más, te digo, ni siquiera eligiendo las palabras, porque yo podría decir exactamente lo mismo. Bueno, ¿vieron lo que ustedes aprendieron con Gustavo Mena? Bueno, nosotros vamos a ir para el otro lado, totalmente opuesto. claro, pero Es lo mismo. pueden decir, puede haber 3 que digan, che, pero a mí me sirvió. Entonces, ya genero fracturas, malestares, que para empezar, aunque ganes, pueden generar cierto ruido. Entonces, porque cae en descrédito. Yo vengo acá a algo nuevo, de lo que vi me gustaría modificar esto. Listo, vamos por allá. Sí, sí, ya entro con un problema de mínima, no agrandes el problema. Quedémonos, Claro, con, porque quedémonos con el problema original de última. claro, el entrenador anterior eligió a estos jugadores y algún vínculo queda, aunque el vestuario esté roto, y esté roto el vínculo del entrenador saliente con el 80%, capaz que hay 4 juveniles que lo amaban. Y me ha pasado, ¿eh? He estado tiempos en determinadas instituciones en donde el deporte esencial era hablar mal de los que no estaban. Entonces, empecé a no tomar en serio ninguna opinión. No, porque cuando estaba tal, sí, pero en mi interior éramos una categoría de análisis de diciendo, de mí van a hablar igual, por lo tanto, tomemos todo con pinza, y a la larga empezaba a descubrir que nadie había hecho todo mal. Sí, y además, digo, hay una cuestión, está buenísimo exteriorizar los sentimientos, me parece que es una de las cuestiones más genuinas que tiene el ser humano, la posibilidad de decir o expresar, incluso sin decir nada vocalmente, qué es lo que le pasa. Pero también es cierto que un profesional tiene que acostumbrarse a, o tiene que tener incorporado el trabajar de repente con alguien que no le gusta. Sí, pero, a ver, sí, pero en el básquet, contrato de 10 meses, hay quienes pueden elegir. Sí, seguro. Ahí vamos a hablar de una minoría, muy minoría. Sí, pero tienen peso y es más, son más. Y es más el poder del jugador. Porque yo Bueno, quiero hablar con un sí, entrenador. nos vamos a ir un poco de tema, pero digo, sobre todo el jugador nacional, que tiene, Sí, al menos en nuestro ámbito, cierta garantía de que va a terminar la temporada. sí. El otro día hablaba con un entrenador. Estoy muy tentado a. Pero no corresponde. Pero hablamos de la precarización y decíamos, ¿no? De lograste determinada cosa y en 8 fechas te despiden. Y entonces decís, bueno, ¿cuál era el proyecto del club? Ganar. Pero no me lo blanquearon, me dijeron que competir, que era un año de estabilidad en el club, queríamos hacernos fuertes y mantener una zona media de la tabla. Entonces hablábamos de que, bueno, que él se quedaba sin trabajo y que había 30 y pico de equipos en Liga Argentina y 19 equipos en Liga Nacional, o sea que había 50 lugares
para 100 entrenadores y que los jugadores es al revés. Entonces, hay ahí también un cuidado que el entrenador tiene que tener mucho mayor que el jugador. Yo estoy dispuesto a intentar, o voy a buscar erradicar una frase. Se usa en el básquetbol, creo que en el fútbol se usa más, que es el famoso "me interesó el proyecto". No te interesó el proyecto. ¿A vos te parece que ese proyecto... Ya no va. Yo te lo voy a reformular. Vos dirigente... Yo cuando escucho la frase "me interesó el proyecto", dije, ya entró con el pie izquierdo. No, me interesó el proyecto significa, vamos al subtexto. Me van a pagar lo que pedí. Para el entrenador sí, y me van a traer más o menos lo que pedí. Y para el dirigente es, creo que este tipo me va a hacer ganar. Fin de la conversación. Todo lo demás es biribiri. Por eso digo, o sea, yo lo escucho, hay un montón de frases hechas en el deporte, en el periodismo ni que hablar, empezando por el predio que la AFA posee en Ezeiza, que es el sumum, bien, y de ahí para abajo hay un montón. Pero esa frase dicha en boca de un protagonista a mí ya me genera rechazo. Perdón para quien la use habitualmente. Discúlpenme de mil amores. Acabo de decir de que una de las cosas más maravillosas que tiene el ser humano es poder expresar sus sentimientos. A mí me genera eso. Mira, yo te voy a contar una anécdota que me acordara. Yo presento un proyecto de trabajo en un club. Voy a la reunión, empiezo a hablar, había grabado un PowerPoint y todo, y resulta que el dirigente me conocía, entonces le digo, Javier, bueno, no me voy a poner el PowerPoint, si ni lo va a mirar, ni lo va a leer. No, mandámelo que me interesa. Termina la conversación, me voy, al otro día teléfono, Javier, ¿cómo vas? El punto 4, ¿cómo lo vas a lograr? El 6, ¿cómo lo vas a lograr? La primera persona y única que leyó proyecto. Lo cual está muy bien. Sí, para mí no de hecho, es lo que corresponde. Este hombre lo leyó. Está perfecto. Yo también presenté un proyecto en un club. Ahí está ahí dando vuelta. Nos quedan algunos minutos. En ese entrenador que llega, ese cambio de timonel, ¿bien? Ese nuevo capitán del barco. ¿Qué pasa con el cambio de roles? Porque muchas veces se atacan, muchas veces con razón, otras quizá no tanto, se atacan más las cuestiones psicológicas o las emocionales, cuando muchas veces son cuestiones deportivas. Y a veces el equipo empieza a ganar, no porque se envalentonaron, vieron Gladiador 43 veces y salieron con un hacha en la mano cada uno a matar o morir, o salieron literalmente con el tramontín entre los dientes. A veces empiezan a ganar porque empiezan a jugar mejor. Y no hay mucha más explicación que eso. El otro día nos pasó con Fede hablando después de San Lorenzo Independiente de Oliva y hacíamos conjeturas todo y le digo, bueno, pero a ver, ganaron porque son un mejor equipo. Nos quedamos hablando con Martín González, con Martín Fernández y con Pato Tabaré. Ganaron porque son mejor que San Lorenzo y por ahí no hay y punto. Y lo demuestra la tabla, de hecho. Pero digo, a veces pasa eso. Pero hay en algunas ocasiones un cambio de rol. De decir, bueno, a ver, este jugador que quizá no era tan tenido en cuenta, lo voy a empezar a usar más. Quizá no es su posición natural, pero le voy a empezar a dar un poquito más de protagonismo, va a empezar a tener más minutos, y aquel otro que quizá fue contratado con un rol más, como diría Juan Carlos, preponderante, bien, empieza a tener otro tipo de participación, quizá más de rol, o tal vez hasta más residual, o empieza a salir del banco de suplentes como revulsivo. ¿Cómo se manejan esas, o cómo
no sé si hay un, entre comillas, manual para manejar esas situaciones que también pueden ser problemáticas, porque como mencionábamos recién, sin decirlo tan claramente, pero el status quo de los jugadores también está en juego. Sí. Hay dos variables y después se pueden ir abriendo. Las habilidades comunicativas del entrenador, claramente, o sea, cómo, qué comunica respecto a esta modificación, ¿no? Basquetbolística, de distribución de minutos, de querer dar, no sé, un tinte nuevo, una energía distinta, una intensidad, o no sé, bajar la formación, subir la formación, o sea, cómo comunica esta decisión basquetbolística, porque en el fondo son decisiones basquetbolísticas. Y por otro lado, la otra variable es la capacidad intelectual y la madurez psicoafectiva del jugador para poder aceptar el cambio de rol como un beneficio no solo personal, sino del equipo. Me ha tocado estar incluso con los mismos entrenadores, en donde durante la temporada, por algún recambio o algo, hay una reasignación de roles. Si esa reasignación está bien comunicada, bien realizada, con coherencia deportiva y sobre todo con una buena comunicación, es muy probable que el jugador promedio de la Liga Nacional y de la Liga Argentina lo acepte. Y incluso, aún jugando menos minutos, su producción mejore. Porque en el fondo sigue siendo básquet. Entonces, tocar estas piezas hace que juguemos mejor. Entonces, probablemente el jugador suele ser inteligente en estos temas. Sí, hay muchos que dicen, bueno, si es mejor para el equipo, vamos para adelante. Sí, después Todos quieren jugar 40 minutos y meter 35 puntos, sí, bajar 10 rebotes y meter 15 asistencias, está claro. Sí, incluso también en malos momentos, jugadores con cierto espíritu de liderazgo cometen una mayor cantidad de errores porque, bueno, le pega el virus de Superman, ¿no? Tengo que salvar a la humanidad. Y te terminás hundiéndote vos y perjudicando al equipo. Pero no desde un lugar negativo, sino queriendo hacer un poquito más. Y ese es un líder positivo. ¿Sí? Aún en el error. Aunque se equivoque, exactamente. Aún en el error. Bien. Ahí donde también hay que gestionar la inversa, ¿no? Se dice, no, bueno, salimos juntos, no vos solo, porque exponemos al jugador a niveles de frustración muy grandes. En ese sentido es la última, creo. Y después te voy a proponer algo. Que ya te lo he propuesto, pero es como que ha quedado ahí, así que lo vamos a pulir un poquito más. ¿Qué se le dice, sobre todo en los planteles que de repente vienen complicados, con varias derrotas al hilo? ¿Qué se le dice a los más jóvenes? Porque muchas veces, bien, son los jugadores de cantera o los más jovencitos, aún así no sean de cantera, los que terminan, entre comillas, pagando los platos rotos con quita de minutos, porque bueno, porque los que tienen que bancar la parada son los mayores. Yo creo que lo primero que hay es sacarle responsabilidad. Así, miren chicos, los responsables de este mal momento somos nosotros, somos los grandes, la presión no tiene que estar en ustedes, nos tienen que dar una mano desde otro lugar, subiendo la intensidad de los entrenamientos, y de a poco vamos a ir encontrando los momentos y los lugares para que ustedes puedan aprender jugando, equivocarse tranquilos. Porque en niveles de altísima presión, por ahí no hay tanto margen para el error. Ahora bien, también tenés jugadores jóvenes absolutamente desfachatados que no viven esa presión y son los que a veces cambian la lógica en una racha de derrotas. Después aparece el hinchismo de poner a los pibes,
y a veces no termina de alcanzar para completar una racha de 5 partidos seguidos. Pero sí, la falta de presión de alguien que está jugando poco, bien cuidado por líderes positivos, hace que ese chico pueda desarrollarse mucho más. Pero si la decisión es cuidar a los chicos, hay que hablar desde este lugar. Miren, chicos, los tenemos que cuidar. Porque no los queremos exponer, porque no queremos quemarlos. Sí, que es lo que muchas veces pasa, quizá las ganas o el ímpetu de los chicos y las ganas muchas veces de los de afuera de querer ver a un jugador joven por el cual la apuestan o por el cual creen que les puede dar determinadas soluciones, termina siendo contraproducente. Y como ya hemos dicho desde hace creo que 6 años que estás con nosotros, Gus, no todas las cabezas son iguales. Eso es algo que tenemos bien en claro. No todos reaccionan de la misma manera a una situación de presión o de extrema responsabilidad, así que se entiende por ese lado. Algo más. Muchos de los chicos, los más jóvenes de los clubes, son genios de la cantera. Entonces, también pueden tener un poco más de presión al momento de jugar para su club. Y el contexto presionar mucho más, porque quiero que juegue el mío, mi amigo, mi hermano, mi primo, mi hijo. Porque sabe lo que es vestir esta camiseta. Claro, y a veces hay camisetas que son muy pesadas. Sí, sin duda hay camisetas que son más pesadas que otras, sin menospreciar a todo. Cada club tiene su historia y demás, pero hay camisetas que y valga la redundancia, peso propio, tienen otro impacto. Por historia, por objetivos del club, por hinchada, por clima en la cancha. O sea, yo lo estoy viendo mucho en Liga Argentina. Hay localías muy fuertes, ¿eh? En Liga Argentina hay cosas, canchas que, no sé, digo, ganan partidos, pero meten presión, empujan. Con buena cantidad de público. Entonces, como que también hay algo que hay que saber manejar. Bien, muy bien. Creo que no nos queda nada más por este tema que hemos ahondado como hemos podido por momentos y muy sabiamente por otros, sobre todo de parte del señor Gustavo Mena. Quiero decirte, por último, que yo creo que es hora de que a partir del mes que viene repitamos algún que otro tema que ya hemos tocado, pero no solamente con tu presencia, sino con la presencia de un protagonista. ¿Puedo decir algo al aire así? Sí, podés decir todo lo que quieras al aire. Por ahí puede ser protagonista, jugador o entrenador, o a veces algún exjugador sí, profesional, un jugador retirado, que por ahí podemos soltarnos un poco más, porque por ahí al no estar tan en el medio... Sí, pero vamos... complejo, uno camina por las piedras. Sí, por arenas movedizas. Pero lo que sí estoy seguro es que vamos a buscar protagonistas de los que están en actividad que gusten de estas charlas acerca de psicología deportiva, porque también nos podemos encontrar con gente a la cual no le interesa o tiene la charla con el psicólogo deportivo y les parece un pelotazo. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que hacer un doble clic, vamos a tener que hacer un research un poquito mayor. Bien, pero la propuesta va a ser esa, que a partir del mes que viene va... Un dirigente. ¿Y algún dirigente? Una vez me preguntó un dirigente, con el que obviamente no trabajé. Bueno, ¿y con tu trabajo no vas a ayudar a ganar? No vas a hacer ganar. No, le digo, yo puedo ayudar a los jugadores y al entrenador. Después ganan o pierden ellos. Y no me llamó más. Claro, en una de esas pretendía que vos entres, haga los famosos 3 minutos de calidad, claro, para 6 puntitos, un par de rebotes. Claro. No funciona así, maestro. Yo, si me ponen en el corno, la tiro, eso sí. Más que eso no. No te olvides que es el tiro más cercano, el de 3 puntos, el del córner. ¿Sí? Claro. Y el que dice, hay que darle el besito de Carlos Delfino. Bueno, gracias, Gus, como siempre. Y quedamos para... Sí, el próximo mes vamos a ir a bucear algún que otro nombre que ya tenemos medio en mente. Incluso podríamos repetir alguna de esas mesas de notables psicólogos con el señor Mena y algún que otro colega más suyo.
como para... Es más, podría ser hasta algún colega mío también. También puede ser. Muy bien. Hay uno que está muy lejos, viste, que está en Los Ángeles. Sí, tenemos un colega que está en Los Ángeles. Michael se fue. Que quizá en algún momento se prenda, qué sé yo. Yo creo que va a tener que volver en algún momento. En algún momento va a tener que volver. Lo extrañan ahí. Sí, eso seguro. Eso seguro. Bueno, mandarle saludo a la extrañadora. A la extrañadora, te está mirando atentamente. Te mando un beso grande. Abrazo, Gus, y gracias. Nos vemos, Javi. Abrazo grande. Pasó el licenciado en psicología, Gustavo Mena. Hoy hablamos de cambio de timón versus la planificación, sobre todo apuntado a los cambios de entrenadores de nuestra Liga Nacional, de la Euroliga, Liga Argentina, bueno, etcétera.